Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que es muy vigente, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos estado sintiendo a veces sobrepasados, sí o no, por los problemas que se dan hoy en día? ¿Cuántos ante situaciones difíciles nos vemos a veces sin armas, ¿no?, para afrontar esas situaciones difíciles, ¿cierto? O si no también, ¿cuántos de nosotros tenemos situaciones ya pasadas, pero que aún cuando las recordamos nos perturban, ¿cierto? Esto creo que es algo que nos sucede en mayor o menor medida a muchos de nosotros. Y esto es de lo que vamos a hablar en este webinar durante unos 30 minutos aproximadamente, dando luego al final 15 minutos para preguntas. ¿Bien? Así que este webinar nos va a permitir hablar justo de estos diversos obstáculos que se presentan en la vida, que todos tenemos. También vamos a hablar de lo que el momento actual nos ha generado y de que existen descubrimientos muy interesantes en la psicología positiva sobre el tema de la resiliencia. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen un poco, y seguramente más de un poco, de qué trata la resiliencia. Pues hay estudios que han dado un vuelco interesante a este concepto. Vamos a hablar de ellos. Y también vamos a hablar del valor de descubrir ese poder de la resiliencia en nosotros. Y claro, cuando hablamos de esto, vamos a lograr reconocer que existen leyes naturales que son parte del proceso de la vida y justamente todas las cosas que estamos viviendo son parte de ese proceso. Descubrir también el valor que tienen los momentos difíciles para no verlos solamente como momentos difíciles y valorar nuestra capacidad, la propia capacidad de resiliencia que cada uno tiene. ¿Bien? Así que con este contenido vamos a acercarnos justamente a nuestro webinar de hoy. ¿Bien? Así que bienvenidos. Para quienes no me conocen, soy Patricia Andrade Rambo. Soy profesora de filosofía en la organización cultural Nueva Acrópolis desde hace más de 20 años. Y durante estos 20 años he logrado una especialización prácticamente como conferencista e instructora a nivel nacional sobre temas de desarrollo humano, especialmente estos temas que son inteligencia emocional, oratoria como un poder para la comunicación, la meditación, el control del estrés, o sea, temas que nos permiten relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Así que, bienvenidos a nuestro webinar sobre el maravilloso poder de la resiliencia. ¿Bien? Y a mí me gusta empezar siempre con un cuento. ¿Les gustan los cuentos? Creo que a todos nos encantan los cuentos, que tenemos un espíritu de niños, ¿sí?, que siempre se conserva dentro. Este cuento nos habla que de hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, un rey se le ocurrió colocar una gran roca en medio del camino principal de ingreso al pueblo. Y claro, después de hacer esto, se escondió para ver si alguien se atrevía a quitar esta roca. Obviamente comenzaron a transitar todas las personas del reino, empezaban a pasar algunos comerciantes importantes y muy ricachones, y al encontrarse con la roca, se fastidiaban y lo único que hacían era buscar, ¿no?, la forma de vadearla, puesto que la roca era bastante grande. Y finalmente pasaban. Por ahí también pasaban sus cortesanos y todos veían la roca, se fastidiaban, algunos hasta criticaban al rey que cómo era posible, pagando impuestos, que tuviera los caminos tan mal cuidados. Y así todos rodeaban y rodeaban la roca. Hasta que aparece por ahí un campesino. Este campesino, cargando su atado de su cosecha de verduras,
Bien, al encontrarse con la roca, dijo, ¿y esto? ¿Por qué está aquí en el camino? Va a impedir el paso. Así que dejó su atado en el piso y, aprovechando que era un hombre bastante fornido, comenzó a empujar y empujar y empujar la roca, hasta que finalmente, con mucho esfuerzo, después de quedar un poco agotado, logró hacer que la roca se moviera y cuando ya estaba por recoger nuevamente su carga, vio que donde había estado la roca había un paquete. Así que se acercó al paquete y ese paquete tenía dentro una gran cantidad de monedas de oro y una nota del mismo rey que decía, este dinero es para aquel que haya removido la piedra del camino. Así que el campesino aprovechó lo que otros evitaron. Esto es muy ilustrativo, ¿verdad? Porque sabemos que en nuestras vidas vamos a encontrarnos, y es más, nos encontramos con muchas rocas. O sea, en nuestra vida hay muchos obstáculos. Y esto es parte de la vida diaria, ¿sí o no? Todos, en alguna o mayor medida, vivimos situaciones inesperadas que nos desequilibran, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pérdidas de trabajo, o las enfermedades, o momentos muy difíciles también, como estar sin trabajo y tener deudas acumuladas. O también circunstancias muy impactantes como la traición o el engaño de alguna persona que no esperabas, que duele tanto, ¿sí o no? Y que te deja sobre todo totalmente impactado. O experiencias también dramáticas y muy dolorosas, como son generalmente la muerte de una persona querida. Lo cierto es que todos estamos sujetos a pruebas. Todos estamos viviendo diversas circunstancias difíciles. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estas circunstancias nos dejan muchas veces sin aliento? Porque probablemente a la gran mayoría de nosotros no nos dijeron cómo estaba hecha la vida. Cuando nos trajeron a la vida, no nos dijeron que la vida estaba hecha de luces y de sombras también. O sea, no nos prepararon para la vida, no nos prepararon para vivir. Nos han preparado dándonos un montón de teorías en colegio, que todas estas teorías, todos estos conocimientos, de ellos poco hemos podido sacar para aprender a vivir, ¿cierto? Entonces, ese es el problema fundamental, que la gran mayoría de nosotros no estábamos preparados para la vida diaria, para los desafíos de la vida diaria, para las dificultades de la vida diaria. Tampoco, así como no nos han preparado para la vida, menos nos han preparado para un buen morir y para entender ese proceso natural de la muerte. No nos hablaron de que la vida tenía reservadas para nosotros en ese camino, largo o corto de nuestra existencia, muchas dificultades. Lo cierto es que la mayoría de nosotros lo que nos dijeron fue que esta es la meta, hijo. Tú tienes que trazarte una meta y alcanzar esa meta, y cuando alcances esa meta o esas metas, vas a lograr ser feliz. Y entonces nosotros, ¿no? Comenzamos a andar buscando esas metas, lograr esos objetivos, pero de hecho, en ese trabajo de alcanzar esos objetivos, nadie nos dijo que iban a haber estas dificultades. Pensábamos que el camino iba a estar un poco llano, ¿no? Entonces, en ese camino de la conquista diaria, de una vida material digna que todos obviamente merecemos, no nos dijeron que la conquista más importante, tal vez, es la conquista de uno mismo. El de poder descubrir realmente quién soy, para qué estoy y de qué soy capaz en esta vida. Eso tal vez es mucho más importante. Hay un libro muy antiguo de la filosofía oriental, que alguno tal vez lo conozca, que se llama el Mahabharata. Este libro menciona que la vida es como una gran guerra, ¿sí? Y que justamente en este texto
nos habla de que esta gran guerra está compuesta por muchas batallas y que algunas batallas se ganan y algunas obviamente se pierden. Bien, pero que el héroe de esta obra llamado Arjuna, justamente para salir victorioso de estas diversas batallas que tiene que librar en la vida, acude a un maestro. ¿Para qué? Para que lo guíe, para que le permita descubrir esas fortalezas que están en él, esas armas, para que pueda él aprender a cómo combatir. ¿Para qué? Para poder disipar esas sombras también que presenta la vida y poder vencer en la batalla. Y allí, en esa historia, cuando Arjuna recibe enseñanzas de este guía, de este maestro, comienza el largo camino del héroe, de ese héroe cotidiano que también somos nosotros, del que habla en su libro justamente Joseph Campbell. Bien, y también de esto hablan muchos mitos y muchas leyendas, ¿sí?, que han inspirado incluso diversas películas. Pero más allá de estas películas de ficción, lo cierto es que en estos mitos, en estas leyendas y en estas películas nos están narrando justamente de los pasos que tenemos que dar todos los seres humanos como héroes cotidianos ante los desafíos de la vida. Bien, entonces, estamos en un tiempo especial, lo hemos dicho al principio. Y nuestro tiempo nos está proporcionando ¿qué? ¿Qué nos está proporcionando? Cambios profundos, ¿verdad? O sea, las probabilidades de que durante este tiempo las personas tengamos que vivir diversas crisis es evidente. Lo que sí no sabemos es que cuándo van a darse las mayores crisis o cómo nosotros vamos a reaccionar ante esas situaciones críticas. Y es que, de hecho, la adversidad es diferente para cada persona. Por ejemplo, una persona puede perder su trabajo, ¿sí o no? Y para él ser un drama. Y para otra persona que pierde su trabajo puede parecerle más bien una oportunidad. Entonces ahí nos damos cuenta de que la adversidad es diferente para cada persona. ¿Y qué es la adversidad? De hecho, es todo aquello que amenaza de alguna manera nuestra seguridad psicológica y nuestro confort emocional. Pero, de hecho, de una manera u otra, todos nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones críticas y las reacciones emocionales son muy comunes a todos. Lo primero que sucede cuando aparece una crisis, aparece algo inesperado, es que te quedas perplejo. No lo puedes creer que esté pasando esto. Nos pasó seguramente cuando nos dijeron que teníamos que entrar en una cuarentena de un mes al inicio. Nos quedamos perplejos. La segunda reacción es negación. No, esto no puede estar pasando. ¿Cómo? ¿Y mi trabajo? ¿Y esto? ¿Y cómo voy a resolver esto otro? Y luego, las diferentes emociones. Algunos entraron de repente en depresión, en tristeza, otros en ira, en indignación, en frustración. Lo cierto es que son muchas emociones negativas que van anulando las emociones positivas y eso nos va restando la energía justamente para poder realizar otras acciones para ayudarnos a salir adelante. Bien, entonces, toda adversidad definitivamente mueve nuestra vida y marca un antes y un después, ¿sí o no? El tema es ahora preguntarnos, y por eso es tan vigente este tema que vamos a tratar, que estamos tratando hoy, y del cual vamos a desarrollar luego un curso, ¿no? Que es, cuando todo esto pase, ¿cómo afrontaremos ese después? Es más, ¿cómo afrontaremos este momento? ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿Lo estamos afrontando como guerreros, como héroes de la vida, o lo estamos afrontando más bien de una manera negativa? Es más, como decíamos, cada persona tiene una forma personal de interpretar las circunstancias que vive. Bien, pero hay gente que ha sido sometida a crisis mucho mayores, pero mucho mayores que las que nosotros estamos tal vez viviendo, y sin embargo han mostrado
una capacidad impresionante para afrontar como todo un héroe esa circunstancia. ¿Han visto esta película? Inquebrantable. Si no la han visto, porque como no era tan hollywoodense, estuvo muy corto tiempo. En la cartelera estuvo una semana, nada más en el cine. Y de hecho, yo tuve la suerte que estaba buscando qué ver y me metí a ver la película. Y una película de primera, ¿no? Dirigida por Angelina Jolie, que trata de un atleta estadounidense olímpico del año 36, Luis Zamperini. Él tuvo, luego de ser un atleta olímpico, de fotomarcas olímpicas, ¿no? A través de lo que es la práctica de la gimnasia y las carreras, obviamente se desató la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial su avión cayó y estuvo 47 días, ¿no?, sobreviviendo en el mar, para ser luego rescatado del mar por el ejército enemigo, que era el ejército japonés. Lo llevaron a un campo de prisioneros y ahí pasó cosas inverosímiles. Vemos nada más 3 minutos del tráiler de esta película para que nos hagamos una idea por qué se llama la película Inquebrantable. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? ¿Nos gustó? Esto es una muestra de las muchas personas que muestran esta capacidad, ¿sí? Dice, inquebrantable. Pareciera que no fuera posible que una persona pueda resistir a tantas pruebas. O sea, hay mucha gente a la que admiramos. Tal vez no conocemos gente que haya sobrevivido a una guerra, pero han sobrevivido a muchas otras cosas bastante retadoras y las admiramos. Pero si nos dijeran que tuviéramos nosotros que vivir cosas así para ser reconocidos y apreciados y admirados, ¿desearíamos tener esa suerte? Esa es la pregunta.
Y nos hemos preguntado, ¿cómo sería yo en una circunstancia parecida? Y entonces nos asalta el miedo, la duda, tal vez porque no sabemos si poseemos aquellas cualidades, aquellas capacidades que admiramos, ¿verdad? ¿Cómo saberlo? Salvo que seamos un superhéroe de las películas de Marvel, que tenemos un poder oculto ahí sospechado, ¿no es cierto? Y entre el cual nos vamos a sentir capaces de vencer cualquier adversidad. De hecho, como esto no es cierto necesariamente, entonces en la vida tal vez algunos ya lo han vivido o algunos todavía no hemos llegado a ese momento de quiebre, en la que es tan profunda la prueba en ese momento que no sabemos qué hacer y sentimos que la prueba está por encima de nuestras posibilidades, por encima de nuestras capacidades. Y dependemos de ese momento en el que estamos frente a la parte más alta de la prueba, el que depende de si nos vamos abajo en caída libre o que al contrario, ¿no? O sea, podemos caer en hundirnos en la autocompasión, como suele suceder a veces, o dar el salto, ese salto que le permite iniciar nuevamente todo y empezar el proceso de resiliencia. Y esta imagen que he puesto aquí tiene una intención, porque la palabra resiliencia viene, dice, de silio, que significa saltar hacia atrás, como indicando que tenemos la posibilidad de volver a empezar otra vez y reconstruirnos sobre esa nueva realidad. No será que no pasó nada, claro que pasó, pero la posibilidad de reconstruirnos aún en esa situación que parece absolutamente difícil. Entonces, ahí viene el poder maravilloso de la resiliencia. La palabra resiliencia, seguramente que sabemos que vino acuñada desde la física y la química en realidad, que es la propiedad de algunos, dice, materiales como el acero, por ejemplo, bien, de que a pesar de ser sometidos a una diversidad de golpes o de exigencias, puede recuperar este material nuevamente su, digamos, estado original, o sea, no lograr deformarse, en otras palabras. Bien, entonces en el ser humano también existe esa capacidad, que es la capacidad obviamente que poseemos las personas, como decíamos, para hacer frente a esos problemas, bien, pero no terminar rotos, sino más bien mantenernos erguidos en esa batalla, en ese conflicto, en esa crisis. O sea, esa capacidad de sobreponernos a periodos de profundo dolor emocional y hasta de situaciones traumáticas, pero salir victorioso de ese momento, lo que llamábamos, ¿no? O sea, ese poder entereza. Y justamente este término está en relación a un significado muy interesante que se puede apreciar en dos tipos de árboles, que yo le he llamado el secreto del sauce, que viene incluso de una pequeña historia, de una pequeña anécdota del origen de las artes marciales como el jiu-jitsu. Dice que hace mucho tiempo hubo un médico japonés, Akiyama Shirobei, que se había dedicado a estudiar durante largo tiempo en la China justamente este arte del combate sin armas, pero veía que todos estos combates tenían que tener las personas una gran fuerza física para poder vencer, y no todos tenían esa gran fuerza física. Entonces, cuando regresó a Japón, y un día que dice que estaba meditando en el jardín, estaba contemplando a la vez la naturaleza, y en ese momento estaba nevando. Y entonces había un árbol de cerezo, ¿conocen el árbol del cerezo, que es el que tenemos ahí en la imagen, que tiene las ramas gruesas con sus hermosas flores? Este árbol estaba siendo sometido
a los sacudones del viento muy fuerte y también a la caída de la nieve que se iba depositando sobre las ramas de este cerezo. Y crujían las ramas, como eran gruesas, eran duras, entonces pareciera que iba a resistir por su dureza. Sin embargo, en un determinado momento, cuando el peso era tal de la nieve, finalmente la rama crujía, se rompía y cedía. Y el árbol, obviamente, perdía sus ramas. En cambio, la nieve y el viento también sacudía el sauce y también caía con todo su peso, pero como las ramas del sauce eran tan flexibles, entonces al caer sobre ellas, ¿qué sucedía? La nieve resbalaba finalmente porque la rama del sauce se hería, resbalaba, caía al piso y el árbol volvía nuevamente a levantar sus ramas. O sea, la nieve ni la inclemencia del tiempo podían romper las ramas del sauce, se recuperaban y volvían a estar intactas. Entonces, ahí es cuando él comprendió que la fuerza no está en la dureza, ni en la rigidez, ni en la resistencia, ¿no? En el sentido de tosudez de repente, sino en el poder de la flexibilidad y de la adaptabilidad. Esa es la verdadera fuerza. Y en esa fuerza es la que justamente se basan las artes marciales, donde personas de muy poca fuerza física pueden vencer a un adversario de mayor fuerza física. Entonces, eso es lo que también nosotros podemos hacer ante las adversidades que parecieran ser superiores a nuestra fuerza y encontrar que dentro de nosotros hay la capacidad del sauce. Bien. ¿Y cómo se descubrió justamente este poder de la resiliencia, esta capacidad en el hombre? Bueno, hubieron una serie, obviamente, de psicólogos, psiquiatras, especialistas, obviamente, en la conducta humana. Uno de ellos, uno de los primeros que se menciona, es Boris Cyrulnik, que hoy tiene 82 años, es un neurólogo, psiquiatra, psicoanalista francés, que basado en trabajos justamente de también otro pionero, otro estudioso, como fue John Bowlby, es otro psicólogo, comenzaron a hacer investigaciones muy interesantes, ¿no? Estudios prolongados, en grupos grandes de personas que habían sido sometidos a situaciones difíciles en su vida y que siempre se pensaba que estas personas iban a desarrollar, obviamente, algún tipo de patología, alguna situación, ¿no?, de la falta de adaptación ante estas circunstancias tan difíciles. Sin embargo, descubrieron sorprendentemente que la mayoría de este grupo, que era como 205 personas del estudio, habían logrado más bien superar la circunstancia, adaptarse a la nueva circunstancia y es más, hasta incluso, ¿no?, mejorar su vida después de esa circunstancia difícil. Entonces se pusieron a pensar qué es lo que podía permitir, ¿no?, cuál era la causa. Y ahí fue justamente que se desarrolló este término, diciendo que los seres humanos tenemos esa capacidad más de la que se pensaba. Entonces, en base a estas investigaciones, hubieron nuevas investigaciones. Acá tenemos a Stanislav Tomkiewicz, otro psiquiatra, psicoterapeuta infantil y adolescente. Este sobrevivió al gueto de Varsovia, un judío que superó los campos de concentración y en la Segunda Guerra Mundial. Y fue otro que descubrió justamente en su propia experiencia, porque era un adolescente cuando entró a estos guetos, y él fue el que publicó esta afirmación que dice: el concepto de resiliencia ha acabado con la dictadura del concepto de vulnerabilidad. Porque antes se pensaba que de hecho las personas después de situaciones difíciles no era posible que volvieran a vivir de manera sana. Tomando estas investigaciones han seguido otros nuevos, ya más actuales, como Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi, que han desarrollado una nueva corriente que se llama la psicología positiva, que de pronto hemos escuchado hablar,
Ellos dicen que al focalizar la atención de forma exclusiva en potenciales efectos patológicos de vivencias traumáticas, se ha contribuido a desarrollar una cultura de la victimología. O sea, en otras palabras, todos los estudios anteriores pensaban que las personas definitivamente que habían sufrido situaciones muy difíciles iban a desarrollar, ¿no?, patologías mentales, trastornos tremendos que no iban a poder restablecerse a la vida común, normal y cotidiana. Sin embargo, como repito, estas investigaciones echaron abajo esas afirmaciones, dijeron que más bien el estar centrados pensando en que el ser humano tiene menos capacidades de las que realmente tiene, esto está haciendo que las investigaciones se sesguen y se genere todo un enfoque pesimista de las posibilidades del ser humano. Es más, hicieron un estudio muy interesante sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, que todos recordaremos que sucedió en Estados Unidos, de las Torres Gemelas. Los ciudadanos de Nueva York, al mes de esta circunstancia, se hicieron pruebas, obviamente, con todas las personas para ver el efecto que había ocasionado en las personas, ¿no?, que habían tenido que ser, obviamente, testigos de semejante situación. Curiosamente, el 7.6% de todos los que habían presenciado o habían sufrido esta catástrofe, solamente el 7.6% estaban todavía, ¿no?, en una situación de desequilibrio. El 7.6%. El resto habían ido ya recuperándose y retomando su vida de manera sana. Y dice que a los 6 meses, solo 0.6% de personas estaban afectadas. Imagínense. O sea, la diferencia de la cantidad de personas que pueden salir adelante luego de un hecho traumático es enorme. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando? ¿Qué es lo maravilloso de estos estudios? Que la resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida, que todos poseemos. O sea, hay que dejarse de ver vulnerable, hay que dejar de verse, ¿sí?, víctima de las circunstancias. Eso es lo que más bien daña muchísimo e impide que nosotros podamos salir adelante. Es más, ¿no?, justamente Seligman, él siguió en sus investigaciones hablando de un punto que es muy interesante. Hablaba de la indefensión aprendida. O sea, vamos muchas veces por de repente los ejemplos alrededor o los comentarios que se hacen, no, con una situación tan difícil como esta, ¿cómo va a volver a vivir igual? No, no es imposible levantarse después de una situación tan crítica. Estos, obviamente, comentarios generan que muchas personas se afecten y comiencen a creer que sí, definitivamente, eso los va a determinar en la vida y ya no van a poder levantarse. Entonces, pero eso es algo que se aprende y que no es real. Eso es lo que nos están mostrando estos estudios tan interesantes, ¿no es cierto? Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que la resiliencia es algo que está como una capacidad dentro de cada uno de nosotros, la capacidad definitivamente de levantarnos, adaptarnos, encontrar sentido a lo que estamos viviendo y procurar no solamente levantarnos, sino procurar un crecimiento personal después de estas experiencias más traumáticas, terribles, ¿no es cierto? Esto es lo que nos da una enorme, ¿sí?, tranquilidad y seguridad ante cualquier circunstancia que de hoy, en este momento, de acá para adelante se presente. Bien. Entonces, algunos, claro, todavía tenemos esta pregunta: ¿qué voy a hacer para ser feliz a pesar de lo vivido? Empezando, y hemos dicho, entonces, que hay que comenzar a cambiar nuestros hábitos y creencias. O sea, lo que creo es lo que se va a convertir en realidad. Ya conocemos ese dicho, ¿verdad? Entonces, para poder comenzar a hacer ese cambio de creencias, hay que comenzar a conocerse y a reconocerse. Y aquí, obviamente, de manera muy puntual, he traído 3 pilares que, según estos múltiples estudios,
porque hay muchísimos estudios acerca de la resiliencia. He querido sintetizarlo en estos 3 pilares. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Primero, la capacidad de no dramatizar las situaciones. O sea, cuanto menos dramaticemos, cuanto menos agrandemos una cosa que ya de por sí no es fácil, pero si nosotros encima la agrandamos, sacándola del contexto y generando más bien una serie de suposiciones de cosas que pueden empeorarla, obviamente eso va a hacer que mis posibilidades o mi seguridad se comience a tambalear. Otro es encarar las situaciones con un sentimiento de esperanza. En esta película se vieron, en este corto, en el tráiler, como se veía muy claramente, sí o no, de que este, ¿no?, soldado, este atleta, siempre se decía, voy a sobrevivir a la guerra, voy a lograr esto. O sea, él no se veía muerto a pesar de todo, él se veía regresando. Eso es fundamental. Y de hecho, eso va enlazado con cuidar nuestro diálogo interior. O sea, ¿qué nos estamos diciendo constantemente de lo que estamos viviendo? Hay que cuidar mucho los pensamientos y las palabras que tienen un enorme poder. Y también lo que le decimos, de repente no lo estamos pasando nosotros, lo está pasando otra persona y nosotros le decimos, ¡ay, qué difícil tu vida! Y yo de verdad lo compadecemos. No hay peor ofensa que le puedas hacer a una persona que compadecerla. Una cosa es comprender y otra cosa es compadecer. Cuando tú compadeces a alguien, le estás diciendo no puedes, le estás diciendo eres débil. Entonces le quitas la fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diálogo con nosotros y el diálogo con los demás. ¿Bien? Y para lograr, obviamente, desarrollar estos 3 pilares, hay algunas cualidades que necesitamos afirmar, encontrar que están en nosotros, pero que hay que reafirmarlas y hacerlas crecer. Una de ellas es la autoconfianza. O sea, ¿qué implica? Primero, conocerme, saber quién soy, qué capacidades tengo y qué me lo puede mostrar la experiencia. O sea, vernos a través, o sea, hacer un recuento de nuestra vida, de nuestros logros, de las batallas que hemos librado y que hemos ganado, porque también hemos ganado batallas. Entonces, ¿qué cualidades he mostrado en esas batallas ganadas? Y entonces ahí tengo un material real, fuerte, ¿cierto?, con el cual puedo yo afirmarme, empezar. Luego la visión clara, importante de enfocarse con claridad en aquello que quiero, no en lo que tengo miedo que pase. Ya sabemos que eso también es muy común. Siempre estoy enfocado en las cosas que me faltan, en lo que no tengo, en lo que de mal me está yendo, en lugar de enfocarme en todo lo bueno que tengo, en todas las buenas cosas que estoy, ¿no?, de las que estoy rodeada. Entonces, eso me permite tener una meta, una visión, e ir hacia ella, lo que estábamos diciendo, ¿no? Otra es la flexibilidad de la que hablábamos del sauce. Es fundamental para la resiliencia ser flexible. O sea, tener la capacidad. Esta forma de actuar me sirvió para los momentos A, y ahora estoy en un momento B. No necesariamente las mismas armas, las mismas herramientas, las mismas capacidades que utilicé para una situación me van a servir para la otra. Entonces es esa flexibilidad, capaz de cambiar las armas cuando hay que cambiarlas y poder, obviamente, responder adecuadamente con inteligencia a esos cambios, ¿no? Y lo otro que va unido, el soporte afectivo, escuchar a otras personas. No podemos, a veces, ¿no?, hay gente que en estas experiencias, en estos estudios, se vieron que muchas de las personas que pudieron pararse es porque también contaban con el apoyo de la gente que los quería. O sea, también hay que tener apoyos afectivos, soportes afectivos. O sea, muchas personas, los padres, amigos muy queridos, maestros, o sea, personas que son realmente valiosas en nuestra vida. Por eso es tan importante también tener un círculo social de apoyo, ¿bien? No vivir como un hongo aisladito, a veces por orgullo, no, yo no les voy a contar nada a nadie, yo me las tengo que arreglar solo. No, no es necesario, si es que tengo un soporte afectivo, acudir a él. A veces sí, como en este caso de la película, obviamente tenía
vérsela solo, gente que ha salido sola adelante también porque la circunstancia lo obligó, pero tener este aporte afectivo es valioso, ¿bien? Y acoger las ideas que nos den sin orgullo, y es más, también en ese proceso, ¿no?, de transformación, de reconstrucción que vamos logrando gracias a estas cualidades y gracias a estos, ¿no?, enfoques, entonces vamos también nosotros encontrando una fuente maravillosa de experiencia que nos va haciendo más sabios, más humanos, que es una de las grandes, digamos, diría yo, uno de los grandes regalos después de haber superado una situación difícil y reconstruido con resiliencia, es que te haces más humano, más cercano a las personas y puedes ayudar a otras personas. Hay muchos casos bellísimos de gente que tragó amargo y escupió dulce, ayudando a través de justo su experiencia, ayudando a otras personas. Entonces, esto es valioso, está en la posibilidad de todos nosotros, ¿bien? Y que eso es lo que todos, creo, en el fondo, buscamos. ¿Sí o no? Bien, entonces, ya llegando al final de esta charla, preguntamos, entonces, ¿cuál es, entonces, el posible final o el premio final en la vida del héroe cotidiano? Obviamente, haber superado sus sombras. ¿Se acuerdan que hablábamos que la vida tiene luces y sombras? Y que el héroe cotidiano se conoce y se conquista a sí mismo para poder encontrar las armas que le permitan justamente superar esas sombras. Y también haber comprendido que las más profundas sombras, de esas más profundas sombras, es donde se encuentra justamente la luz. ¿Bien? Y que de las batallas más difíciles, porque creo que cada uno de ustedes puede atestiguarlo, es donde se encuentra la más grande victoria, que es la conquista de uno mismo, ¿no? O en otras palabras, la conquista también de la sabiduría, ¿sí? Porque eso es, hablar de resiliencia es hablar de cambio, de aceptación, de sabiduría, y que de hecho esa sabiduría es la que nos va a permitir adquirir, alcanzar esa paz, la paz de entender que la vida es buena y que en la vida es necesaria las luces y las sombras, porque ellas son las que nos forjan. O sea, donde no hay lucha, no hay mérito, decía una sabia del siglo XIX. Obviamente no todos vivimos lo mismo, con la misma intensidad, pero ni con el mismo grado de sufrimiento, pero todos tenemos en nosotros esos recursos que nos permiten salir una y otra vez de los lugares oscuros, ¿bien? Y necesitamos descubrir nuestros poderes, ¿no creen? ¿Cómo hacerlo? De hecho, justamente el objetivo que tiene este webinar es invitarnos a tomar este curso breve, pero muy práctico, que hemos llamado Resiliencia para sacar provecho de situaciones difíciles. Porque uno de los valores de la resiliencia es ese. No solo es superar la situación, no solo es volver a pararnos, sino el poder sacar provecho y ver los beneficios de toda esa circunstancia que hemos vivido. Así que el temario que vamos a desarrollar en estas clases, primero es el por qué a mí, ese momento de perplejidad, salir de ahí. Vamos a hablar de la crisis y el proceso de cambio que implica, descubrir nuestro poder oculto, conocer ejemplos que nos van a inspirar maravillosamente y cuál fue su secreto para salir adelante. Y eso nos va a permitir desarrollar el arte de sacar el provecho a las situaciones difíciles y comenzar a recorrer ese camino del héroe cotidiano con seguridad y con confianza. Todo el taller obviamente va acompañado de prácticas guiadas. Vamos a hacer muchas prácticas guiadas para ir encontrando esos recursos que están en nosotros, ¿bien? Y poder hacer una reconstrucción y un crecimiento interior. ¿Bien? ¿Ok?
Entonces, esto es lo que hemos traído para hoy, para ustedes. El horario es los jueves de 7:30 a 9:30 y estamos empezando el próximo jueves. La duración del curso son 4 horas, son 2 jueves. ¿Listo? Y más bien, aquí estamos para que disponible para las preguntas que puedan tener. Creo que me han estado pasando las preguntas por el WhatsApp. Vamos a leer algunas. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, acá había una pregunta antes de que termináramos, que creo que de alguna manera le hemos respondido. ¿Qué se necesita para recuperarse de una situación adversa? Hemos visto algunas de las cualidades que se necesitan. Hemos visto que si no lo estoy pudiendo hacer solo, puedo buscar, ¿no? Hemos dicho, nuestro soporte afectivo, un maestro, un amigo, o este curso que está justamente disponible para ustedes, para que a través justo del curso podamos resolver sus, ¿no? Porque vamos a trabajar, ¿no? De manera personal, cada uno va a ir desarrollando las prácticas que hemos diseñado para este proceso, ¿bien? Y ahí vamos a ir encontrando muchos elementos que tal vez no hemos visto antes, ¿bien? Aquí nos hablan de que le dieron depresión al iniciar la cuarentena y estuvo acudiendo a charlas como estas y se ayudó muchísimo, ¿bien? Y ahora está dando un curso de algo que le apasiona, que es hablar en público, y que obviamente ahora está, ¿no?, caminando a sus sueños, y aunque no tiene algo todavía definido, y que quiere aprender a visualizar esos sueños. Muy bien. Bueno, es parte del taller que vamos a ver justamente de determinar algunas metas, cómo ayudar a un adolescente que sufrió algo traumático y sigue viviendo en el pasado y no ve futuro en su vida, cómo hacer que se interese en este taller si no lo está. Bien. De hecho, este punto de ayudar a un hijo, a un adolescente, uno como madre, lo que puede hacer es soporte afectivo, de comprensión, pero cuando ya es una situación de algo muy traumático y no escucha a los padres, habría que ver la posibilidad más bien de una ayuda ya profesional, es lo que yo recomendaría, porque si es más dices que se ve reacio, claro, cuando una persona está encerrada en un momento doloroso, ese es el problema. Nosotros mismos nos trazamos el camino hacia abajo. Y si es adolescente que tiene menos recursos todavía, es obviamente menos sencillo, ¿no? Cuando yo te diría, porque de hecho tengo que dar recomendaciones generales, puesto que si habláramos de manera más detallada de la problemática específica, podría ayudarte de manera también más específica, puesto que hago también asesorías personalizadas. Bien, que lo primero es que sienta el afecto y el apoyo incondicional. Eso hace mucho bien, sobre todo a un adolescente. Y al generar ese sentimiento de apoyo, poder generar conversaciones, no necesariamente diciendo lo que tiene que hacer, sino de repente hablándole de cosas que están en relación, pero que pueden ser positivas para que pueda ver las cosas a través de otras personas, a través de otras situaciones, ¿no? Que ella está viviendo de repente no es a la única persona que le ha sucedido, ¿no? De repente conseguir estas películas, de las que hay varias, que son como ejemplo esa de Inquebrantable, que es muy buena, para comentar, ¿no? Y ver que hay personas que viven cosas muy duras, pero que se levantan, ¿no? Entonces, acercar a ese tipo de cosas, depende cómo compartir en familia, vamos a ver una película, o sea, de manera indirecta, ¿no? Es lo que podría recomendarte de manera general. Bien, acá me dicen, el tema es muy interesante, ¿por qué el curso se desarrolla en tan poco tiempo? Bien, este curso en realidad tiene la posibilidad de hacer una segunda parte dependiendo de justamente de las necesidades que se presenten en este primer curso, ¿sí? ¿Ok? Porque la idea de este curso que desarrollo es que sea práctico. Entonces, yo
muchas veces diseño los cursos en base justamente a las necesidades que he ido viendo en mis alumnos de inteligencia emocional. Entonces yo dicto cursos de inteligencia emocional, las personas manifiestan sus dificultades, vamos resolviéndolas a través del curso de inteligencia emocional, que también es muy recomendable, porque ahí nos permite conocer nuestro mundo emocional y tener herramientas. Acá justo me preguntan, ¿cómo podemos cambiar nuestros hábitos y creencias? En el curso de inteligencia emocional trabajamos eso, ¿no? De manera muy concreta. Bien. ¿Cómo acompañar a los niños en casa para tratar sobre este tema? A los niños, si son pequeños, la mejor forma de acompañarlos es cuentos, fábulas, donde hay montones de cuentos sobre, ¿no? de superación, cuentos, o sea, cuentos, hay que contarles. Entonces, y ves cómo hizo el gatito, el leoncito. Si son niños pequeños, el cuento es maravilloso para reconstruir a un niño y para ayudarlo a enfocar las cosas y que el niño se identifique. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Como el ratoncito, tú eres como el ratoncito, y le hacemos ese tipo de comparaciones. Entonces el niño comienza a descubrir también su propio potencial. Recuerden, aún seamos pequeños, somos seres humanos que tenemos esas capacidades. O sea, estos estudios de los que he mencionado, de todos estos psiquiatras famosos, estudiosos famosos, han demostrado que el ser humano es mucho más de lo que cree. Lo han demostrado de manera fehaciente, investigaciones largas, no suposiciones. Entonces, creamos en nosotros, está en nosotros esa posibilidad. Nos dicen, una forma de mostrar el ser una persona resiliente sería ver los problemas como oportunidades, por ejemplo, y qué forma uno adquiriría esas capacidades. Eso es justo lo que vamos a hacer en el taller. Vamos a plantear cada uno va a trabajar una situación y vamos a trabajar de manera guiada cómo encontrar oportunidades. Allí entra que muchísimo, obviamente, la creatividad. Si estamos muy bloqueados, hay pequeños ejercicios de meditación para desbloquear, porque a veces uno está muy bloqueado. Entonces, estas conversaciones nos van a enriquecer muchísimo para enfocarnos desde otro ángulo y ver lo que estamos justamente mencionando. ¿Nos puedes dar otras películas que nos pueden ayudar? Bien. Hay una que hace mucho estuvo, que incluso ganó un Oscar por esa, Leonardo DiCaprio, El Renacido, ¿se acuerdan? Ahí también tenemos, es un hecho de la vida real, también está ahí. Y lo que sí les diría es leer la vida de personas, que hay varias y las vamos a ver, varios ejemplos, hemos puesto dentro del temario, ejemplos de resiliencia para inspirarnos. Hay N personas de carne y hueso, algunas todavía siguen vivas, que han superado cosas impresionantes y su vida es un ejemplo de resiliencia maravilloso que nos dejan justamente las cualidades de las que estamos hablando, ¿no? Y que pueden ser muy inspiradoras para nosotros. ¿Bien? ¿Es preferible culminar el curso de inteligencia emocional y luego continuar con este o se puede llevar en paralelo? Se puede llevar en paralelo completamente, no hay ningún problema. Bien, ningún problema. De hecho, es como más bien agrandar nuestro conocimiento, ya sea a través de uno o a través del otro. Llevar los dos sería muy genial porque nos da muchas herramientas. Claro que este está determinado específicamente para lo que estamos hablando, que aborda obviamente también emociones y todo lo demás, ¿no? Pero lo que busca este curso es ser eminentemente práctico, dirigido específicamente a la resiliencia, ¿no? Que estamos hablando. Norma, que levantas tu manito, manda por el chat tu pregunta, ¿ya? Porque para poder seguir respondiendo a través de lo que me van integrando. Bien, mándalo por chat. ¿Cómo aplicaría en personas de tercera edad? He tenido una experiencia muy simpática, que se las puedo compartir. Las personas de la tercera edad, obviamente, eso es por lo que hablábamos, ¿se acuerdan en el inicio de la charla? No nos enseñan a vivir y menos a morir. O sea, no llegamos a la vejez como era antes en las antiguas culturas.
La vejez era la edad de oro del ser humano, donde tú habías acumulado la sabiduría y eras una fuente de sabiduría para los más jóvenes. Ese papel se ha desaparecido. Entonces, una cosa que ayuda muchísimo es levantar la autoestima de ese anciano que se siente algo inservible. Una de las cosas que comienza a suceder con las personas adultas mayores es que comienzan a sentirse que ya no son útiles para nada. Yo recuerdo a mi madre que comenzaba a decir, sí, pues como soy un mueble viejo, a mí ya nadie me cuenta nada, porque a veces nos encontraba conversando entre nosotras. Y nosotros decíamos, mamita, por favor, si eres una... Ya, levantábamos la autoestima. O sea, hay que levantar la autoestima recordándoles las cosas buenas, todas las cosas buenas que han vivido y que han hecho. ¿Y saben qué también ayuda un montón? Recordarles las cosas que les gustaban hacer a través de su vida. Una vez hice esto con una persona adulto mayor. Oye, ¿y a ti qué te gustaba hacer cuando eras jovencita? Ay, a mí me encantaba cantar la música criolla. ¿Ah, sí? ¿Y qué canción te sabías? Ay, este vals y este otro. Le cambió la vida. Se puso a cantar, obviamente con su voz quebrada, ¿qué importa? ¿No? Se puso a cantar sus valsecitos y la cara le cambió, la vida, o sea, ese día le cambió. Le digo, pero ¿por qué no cantas todos los días? ¡Qué bonito! ¿No? O sea, ese tipo de cosas ayuda mucho a los adultos mayores. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Porque aquí ya no me han llegado otras preguntas. No sé. ¿Alguna más? Y si no, bueno, a ver acá. Y hasta el final. Muy bien, entonces, hemos cerrado ya con la última pregunta, parece. Entonces, solamente me queda, ¿no?, decirles que nos pueden encontrar en esta página que es San Isidro, cursos, acropolisperú.org, para aquellos que quieran, ¿no?, matricularse en el curso. Y también aquí tenemos un móvil en el que pueden ustedes justamente llamar. Es una persona que les va a orientar, y confío que se den esta oportunidad de estar en este curso. Como les digo, puede ser solo una primera parte, que podemos hacer una segunda parte, dependiendo de las necesidades que se presenten durante el taller. Bien, entonces vuelvo a cerrar, solo reflexionando que la resiliencia puede aprenderse, ¿sí? Solo es necesario que lo creas, o sea, puedes reencontrarte con tu resiliencia. Y si no lo crees, modifica tus creencias, porque sí está dentro de nosotros. Y si no puedes cambiarlas tan fácilmente, cambia por lo menos tú, pero yo no puedo con él, todavía no puedo, pero ya voy a lograrlo, que es mucho mejor, ¿sí? Y preguntémonos cada mañana también, ¿cómo queremos vivir? O sea, ¿cómo elegimos vivir cada día? Y de hecho, como diría Albert Einstein, existen únicamente, dice, dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada fuese un milagro, y la otra, como si todo fuese un milagro. Y ese es el milagro de la resiliencia. Ese milagro está en la posibilidad de cada uno de nosotros de vivirlo. Así que les deseo que nos encontremos con ese milagro, con esa batalla ganada al final del camino, cada día, porque el camino no es solo el final de nuestra vida, el camino es el final de cada día que puede sumar para esa vida, ¿no?, en la que nos hemos enriquecido, transformado y superado. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces. ¿Bien? Ya saben, si se matricularon, o sea, si les llegó este link, también les va a llegar en todo caso esta dirección para que puedan anotarse al curso. Muy bien. Nos vemos entonces. Ha sido un placer para mí estar esta noche con ustedes. Hasta pronto.